Buenos días. Hoy vamos a dar inicio a la primera clase de la historia de la iglesia. Es un placer poder estar con ustedes a través de la tecnología y espero que sea un momento de mucho aprendizaje. Voy a tratar de explicar en un panorama la historia de la iglesia. No vamos a profundizar mucho en algunos temas porque el tiempo no nos alcanzaría, pero sí voy a procurar que ustedes tengan un panorama completo del desarrollo, del origen y el desarrollo de la historia de la iglesia desde el siglo I hasta la era presente. Les animo a que, aparte de lo que estén escuchando aquí ustedes, por interés propio, consulten alguna bibliografía y pueda su conocimiento ampliarse un poco más. Así que vamos a dar inicio a esta primera sesión de varias que estaremos teniendo y vamos a iniciar explicando la dinámica de las clases que vamos a tener. Regularmente muchos historiadores dividen la historia de la iglesia en seis periodos. Y es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a ver 6 periodos y que en cada uno de los periodos vamos a ver aspectos relevantes, importantes de la historia. Quiero agregar que no solamente vamos a tener un conocimiento de la historia de la iglesia, sino también los voy a invitar a reflexionar y a meditar un poquito qué aprendizaje podemos sacar nosotros de la historia para nuestro tiempo, para nuestro contexto. Conocer nuestra historia es importante porque nos da identidad, nos da rumbo. Y más aún conocer la historia de la iglesia, que de alguna manera nosotros pertenecemos a esa iglesia, es importante. Así que la división que tendremos serán 6. La primera es el periodo de la iglesia apostólica del año 30 al año 100 después de Cristo. Estas son fechas aproximadas. El siguiente periodo será el periodo de la iglesia apostólica del año 100 al año 313. Se fija el año 313 porque van a ver ustedes que en el año 313 se emite un edicto, el edicto de Milán, por parte de Constantino, y que en su momento vamos a explicar por qué es relevante ese año y ese hecho. El tercer periodo es el periodo de la iglesia romana, del 313 al 476, que es en ese periodo donde vamos a ver cómo se gesta el nacimiento de lo que después llegaríamos a conocer como la Iglesia Católica Romana. El cuarto periodo es el periodo de la Iglesia medieval, del año 476 a 1517, y este es otro año importante. 1517 marca el inicio de lo que nosotros conocemos como la Reforma Protestante. Vamos a hablar muy ampliamente acerca de esto y de su importancia dentro del desarrollo de la historia de la Iglesia. El quinto periodo, precisamente es este, el periodo de la Iglesia Reformada, que está enmarcada en el año 1517 a 1648. Y el sexto y último periodo es de 1648 hasta el presente. Esos son los 6 periodos en los que vamos a dividir la historia y en esos 6 periodos vamos a estar estudiando y reflexionando acerca de la historia de la iglesia. Así que vamos a entrar de lleno a la iglesia apostólica, que marca del año 30 al año 100. ¿Por qué del año 30? Porque el año 30 nos habla acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y posteriormente, unos años más adelante, el nacimiento de la iglesia. ¿Por qué hasta el año 100? Porque en ese año muere, un poquito antes, en el año 96 al 99, el último de los apóstoles que estuvo con nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Juan. Así que a este periodo le llamamos el periodo de la iglesia apostólica. Iniciemos con un hecho relevante, con un hecho que marca el inicio de la iglesia primitiva en Jerusalén. Y quiero iniciar a partir de un hecho que está descrito en el libro de los Hechos precisamente, que es la venida del Espíritu Santo. No quiero entrar en el aspecto anterior, ustedes ya lo saben, ustedes ya lo conocen, lo referente al ministerio, a la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero después de esto, los discípulos están reunidos en un lugar
esperando la promesa de la venida del Espíritu Santo. En ese momento que se conoce como el día de Pentecostés, desciende el Espíritu Santo en los discípulos que están reunidos ahí, que no son precisamente solo o solamente los 12 apóstoles, sino hay 120 o tal vez más discípulos esperando la venida del Espíritu Santo. En el momento que el Espíritu Santo llega, es en ese momento que debemos nosotros de ubicar el nacimiento de la iglesia primitiva en Jerusalén. Ese hecho marca, ese hecho da la pauta para hablar del nacimiento de la iglesia primitiva fundada por nuestro Señor Jesucristo. Es importante tener presente que aún en medio de los siglos más oscuros de la vida de la iglesia, nunca faltaron cristianos que amaron, estudiaron, conservaron y copiaron las Escrituras, y que de ese modo las hicieran llegar hasta nuestros días. Así que aquí inicia la iglesia, el nacimiento de la iglesia en Jerusalén, con la venida del Espíritu Santo. Hagamos una breve reflexión respecto a esto. Antes de ascender a los cielos, nuestro Señor Jesucristo hizo la promesa de que vendría de nuevo. Entre esta promesa y lo que nosotros conocemos teológicamente como la segunda venida de Cristo, han transcurrido más de 2000 años. Eso aún no ha sucedido. Pero la promesa está vigente y nosotros confiamos en que Cristo Jesús un día regresará. En todo este lapso, desde el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés hasta la época presente, la iglesia de Cristo ha permanecido. Y es lo que vamos nosotros a estudiar. ¿De qué manera la iglesia ha prevalecido? ¿Cómo es que la iglesia se ha mantenido? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa para que surja la Iglesia Católica Romana? ¿Por qué se desarrolla o surge el movimiento de reforma protestante? ¿Por qué después de ese movimiento empiezan a surgir las denominaciones y tenemos diferentes denominaciones? ¿Qué es lo que ha causado el origen de esas denominaciones? Bueno, es lo que vamos a ver en el transcurso de estas sesiones que estaremos hablando acerca de la iglesia. Pero quiero dejar en claro algo que es muy importante. El Espíritu Santo sigue vigente. El Espíritu Santo sigue trabajando. El Espíritu Santo sigue usando a hombres y mujeres para que el Evangelio de Cristo se siga propagando. Esa es la promesa que vemos en Hechos 1:8, donde nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos que esperen la llegada del Espíritu Santo. Y entonces cuando el Espíritu Santo llegue, recibirán poder. Hechos 1:8. Pero el poder va a ser para poder proclamar, para ser testigos de Cristo Jesús. Quiero decir que originalmente, el término testigo significa, viene de la palabra mártir, pero en un principio no estaba relacionado como lo entendemos ahora nosotros la palabra mártir. Un mártir era un testigo de lo que había visto. En el desarrollo de la historia de la iglesia, vemos que posteriormente muchos de los seguidores de Cristo Jesús sufrieron persecución. Así que se le da una connotación o hay una conexión entre sufrimiento y ser testigo. Así que el término mártir adquiere la connotación de no solamente de testigo, sino también de sufrir por causa del testimonio que comparte. Muy bien. Vamos a ver el cumplimiento del tiempo, el judaísmo en Palestina, cuál es su importancia del judaísmo, y ya explicamos el origen de la iglesia. Entonces, que nos quede claro, la iglesia nace en el día de Pentecostés. Probablemente otros autores puedan leer y puedan ubicar el nacimiento de la iglesia en el ministerio de Jesús o aún inclusive antes en el Antiguo Testamento. Pero para efectos de estudio, nosotros consideraremos que el nacimiento de la iglesia surgió en el día de Pentecostés. Vamos a ubicarnos ahora un poquito en el contexto histórico de los judíos, porque es importante que entendamos el papel de los judíos en el origen y en el desarrollo de la iglesia. En el siglo IV antes de Cristo surgió un personaje importante no solamente en la historia sagrada, sino también en la historia secular, Alejandro Magno. Alejandro Magno extiende sus dominios y se hace dueño de Palestina. Es el imperio griego y se extiende territorialmente de una manera extraordinaria.
aunque su reinado fue muy breve de Alejandro Magno, ya que él murió en el año 322 antes de Cristo. Después de esto, de la muerte, surgen dinastías que tienen el control de ciertas áreas en el imperio griego. Una de esas dinastías son las dinastías de los Ptolomeos y los Seleucos. Ellos se hicieron dueños de Egipto, que es en la parte sur de Jerusalén, y también de Siria en la parte norte, en donde Palestina pues resultó ser la manzana de la discordia. El punto culminante de esta lucha fue la rebelión de los macabeos. Los macabeos se rebelaron en contra del imperio griego, de estas dinastías, y hicieron una rebelión que resultó un éxito en el año 167 a.C. Había un sacerdote llamado Matatías y sus hijos, Jonatán, Judas y Simeón, se rebelaron contra el helenismo de los seleucos. La razón por la cual ellos se rebelan es que están en contra de la idolatría. Los seleucos pretendían imponer a sus dioses y esto provocó la rebelión de los macabeos. Tuvieron un periodo de independencia y de paz, aunque finalmente en el año 63 Pompeyo conquistó el país y depuso al último de los macabeos, que fue Aristóbulo II. Después de este suceso, surge un partido que ustedes lo van a ver en la Biblia, que inclusive uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo pertenece a este partido, el partido de los celotes. Este partido de los celotes se oponían, era un partido radical, estaba en contra del imperio o del régimen romano. Los celotes jugaron un papel importante en la rebelión del año 66 después de Cristo, que tristemente terminan ellos derrotados por el general Tito, que posteriormente se convertiría en el emperador. Y en el año 70 no solamente derrotan a este partido y los judíos que se habían rebelado, sino que el templo de Herodes es destruido. Bien, después de este hecho, la destrucción del templo, los judíos empiezan a dispersarse. Pero vamos a hablar también de la dispersión, entonces, un poquito anterior, la dispersión o la diáspora. Por lo general, estos judíos de la diáspora no construyeron templos, sino más bien sinagogas en las que se estudiaban las sagradas escrituras. En algunas regiones, especialmente en Egipto, los judíos perdieron el uso de la lengua hebrea y entonces fue necesario traducir la Biblia a una traducción que se llama la Septuaginta. Estoy hablando del periodo de la historia antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en esta época del exilio hacia Babilonia en el año 586 a.C. Después de esto regresan los judíos y otra vez están en Jerusalén. Pero en ese lapso surgen las sinagogas. Cuando nuestro Señor Jesucristo ya está en escena, las sinagogas ya existen. Y cuando ellos regresan del exilio a Jerusalén, la sinagoga adquiere un significado muy, muy profundo. Hay que recordar que el templo de Herodes, después de que regresan del exilio, aún no se encuentra el templo de Herodes, sino aparece mucho tiempo después. Pero la sinagoga es un lugar para estudiar, para meditar la palabra de Dios. Y estoy hablando del Antiguo Testamento. En ese lapso en el que ellos salen, en ese tiempo del imperio griego, muchos judíos que están fuera de su territorio pierden su lengua. Y entonces la lengua que hablan es el griego, el koiné o la lengua común que hablaban en el imperio griego. Aún en el imperio romano, que es posterior al imperio griego, la lengua que se sigue hablando es el griego. Los romanos que hablaban el latín no era tan común como el griego. Así que el griego fue una lengua importante en el desarrollo del imperio romano. Entonces surge la Septuaginta, que es una traducción de la Biblia hebrea al griego. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante.
En el mundo grecorromano, ¿por qué si hablamos del mundo grecorromano? Si bien Roma conquistó geográficamente varios territorios que a la postre darían origen al Imperio Romano, los griegos conquistaron culturalmente. Es decir, a pesar de la conquista territorial, la herencia de la cultura y de la lengua griega permaneció durante el Imperio de Roma. Los césares fueron importantes dentro de la historia del cristianismo. Y nada más un dato, uno de los títulos que usaron los césares fue el de Pontífice Máximo, que significa constructor de puentes entre los dioses y los hombres. Pontifex Maximus, después ese título lo tomarían los papas. Quiero explicarme, quiero adelantarme, que mucha de la estructura del Imperio Romano fue tomado por la Iglesia Católica Romana y copiaron muchas situaciones dentro de una estructura ya religiosa. Entonces, Pontifex Maximus, el sumo pontífice, es como se le conoce actualmente al Papa, y de ahí se toma este título, el que se le daba al César. Algunos emperadores importantes, Octavio Augusto, que estuvo del año 27 a.C. al 14 después de Cristo, Tiberio, del 14 después de Cristo al 37 después de Cristo, Calígula, del 37 después de Cristo al 41 después de Cristo, Claudio, y luego aparecen, vamos a hablar de Nerón, porque con él inicia la persecución, aunque no de manera muy amplia, pero sí hay persecución hacia los cristianos. Vespasiano, del año 69 al 79, Tito, y después Domiciano, que es el último emperador del siglo I, y que también fue un gobierno de mucha persecución. Grecia, ¿cuál es el papel de Grecia? ¿Por qué es importante Grecia? Bueno, ya lo expliqué por su lengua. El griego, la lengua común, el griego, el koiné. La traducción de la Septuaginta, que fue entre el año 285 y 150 antes de Cristo, fue en griego. Lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Pero después, en el siglo I, todo el Nuevo Testamento fue escrito también en griego. Entonces vean la importancia de la lengua, de la aportación de los griegos. Ahora, aquí hay algo que es importante que tengamos en cuenta. Muchas veces la historia, las personas, los eruditos, los estudiosos, la dividen en historia secular y en historia sacra. Pero para nosotros, la historia, tanto si queremos usar los términos secular o como sacra, por encima de esa historia está Dios. La Biblia tiene mucha historia, mucha narrativa histórica, y nos presenta de qué manera Dios empieza a actuar para el cumplimiento de sus propósitos. Así que toda la historia, aún la historia presente, y aunque hay muchas situaciones que nosotros no logramos comprender, que nosotros no logramos entender, o por qué de repente surgen ciertas situaciones que dentro de la historia, en lugar de traer un bien no solamente a la nación, sino al mundo, trae un mal como las guerras, como las cuestiones de la distribución de las riquezas y la cuestión de un tema que es real, la pobreza que hay en determinados sectores del mundo, mucha pobreza. Nosotros tenemos que confiar en que Dios está por encima de la historia y que Dios está cumpliendo sus propósitos, su plan. Personalmente yo creo que la Biblia contiene un plan redentor, es decir, un plan en el que Dios ha diseñado la manera, la estrategia de rescatar al hombre de la esclavitud del pecado. Y ese plan se centra en solo una persona, en nuestro Señor Jesucristo. Así que en el tiempo preciso, Dios envió a su Hijo y estaban las condiciones, tanto las aportaciones de los judíos, de los romanos y de los griegos, estaban las condiciones. Y Cristo Jesús vino en el momento exacto y en el momento preciso para cumplir con su tarea, como dice la Biblia, de rescatar y salvar lo que se había perdido.
La situación del cristianismo en el siglo I tiene ventajas y desventajas en su desarrollo y expansión. Pero finalmente, las situaciones políticas, las situaciones sociales, las situaciones que estaban viviéndose en esa época, permitieron que la iglesia surgiera y se desarrollara, a pesar de la adversidad en la que se encontró. Muy bien, continuemos. La iglesia de Jerusalén. Es error común entre muchas personas el idealizar la iglesia del Nuevo Testamento. Pero la misma Biblia nos muestra, no solamente en Hechos, sino en las cartas o en las epístolas, primordialmente del apóstol Pablo, los conflictos que tuvo la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tuvo muchas situaciones, muchas luchas doctrinales, muchas luchas en cuanto a cómo actuar, cómo vivir en medio de una sociedad plagada de paganismo y cuál era la manera apropiada de conducirse como seguidores de Cristo Jesús. Así que la situación no fue tan fácil. Hechos describe la problemática de la iglesia de Jerusalén. Los primeros cristianos no creían pertenecer a una nueva religión. Ahora hay que tener en claro esto. Los primeros cristianos fueron judíos. Así que los judíos tardaron en entender un poco que el cristianismo era un movimiento totalmente diferente al judaísmo en sí. La transición a los gentiles tardó cerca de una generación, es decir, aproximadamente 40 años. Estamos hablando de que en un periodo de 40 años se dio la transición para que también los gentiles se añadieran a la iglesia del Señor. Pablo fue el único que comprendió cabalmente esto y por eso él asimismo se llama, o que Dios lo llamó, así como Dios llamó a Pedro para predicarle a los judíos, Dios llamó a Pablo para predicarle a los gentiles. Así se desarrolló la iglesia y después vino la inclusión de los gentiles. Todo iba bien, pero aparece la persecución contra los cristianos en Jerusalén. Esa persecución inicia precisamente, o se ve muy claramente, con quien después sería el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Con él inicia muy fuertemente la persecución. Esteban, ustedes han de recordar en Hechos que él muere y a partir de ahí empieza la expansión de la iglesia y los gentiles también escuchan el evangelio. Uno de los primeros mártires que Herodes hizo matar fue a Jacobo, quien estaba al frente de la iglesia, hermano de Juan. Después asume el liderazgo otro Jacobo, pero este Jacobo es el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y él estuvo al frente en el año 62 después de Cristo. Vamos a hacer una reflexión muy breve de lo que hemos hablado. La primera iglesia cristiana fue constituida primordialmente por judíos en el primer siglo. Su desarrollo y mantenimiento no fue fácil, ya que sufrió el fuerte rechazo de los judíos por aceptar un mesianismo en Jesús que la mayoría de la población rechazaba. Entre rechazo y persecución, esta iglesia se mantuvo firme. Y gracias a los judíos helenistas fue que el evangelio se propagó entre los gentiles. Recuerden que los judíos helenistas, cuando hablamos de judíos helenistas, estamos hablando de judíos que crecieron en un ambiente griego. Hablaban griego, entendían la cultura griega, así que ellos comprendían muy bien el contexto de la cultura griega o helénica, y los judíos de pura cepa, es decir, los judíos hebreos, eran aquellos que crecieron hablando su lengua, que crecieron cuidando sus rituales, sus ceremonias, la palabra, la ley. Así que la única diferencia no era étnica, sino era en cuanto a costumbres y en cuanto a lengua, porque los judíos hebreos pues hablaban el arameo, en tanto que los judíos helenistas hablaban en griego. La inclusión de los gentiles en la iglesia de Cristo no fue algo fácil entre la iglesia de Jerusalén. Sin lugar a dudas que Pedro tuvo un papel preponderante en tal aceptación por medio de la experiencia que Dios les permitió tener con un centurión llamado Cornelio y su participación en el concilio de Jerusalén a favor de ellos.
La perspectiva de Pedro cambió notablemente al reconocer y aceptar que la salvación era también para los gentiles. Nuestro origen como creyentes se encuentra entre hombres y mujeres judíos que vieron en Jesús el Mesías prometido para su pueblo. Ahora, como dice el apóstol Pablo, ya no hay judío ni griego, sino que somos uno en el Señor.